Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa de Verdad y Justicia. Gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy un programa algo diferente a los que hemos venido realizando en el transcurso de este mes. Y nos referimos de que hoy vamos a tener invitados especiales directamente en el set del canal de televisión universitario. Hemos invitado al doctor Richard Cardoso Daza y al doctor Otto Ritter Méndez para que podamos discutir el tema que vamos a plantear para hoy. La legitimidad y la legalidad y la posibilidad de que las autoridades que fueron suspendidas en aplicación del artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización puedan ser restituidos en las funciones de las que se suspendieron oportunamente. Para eso entramos primero, pero antes la bienvenida a nombre de la Fundación Juris Tantum y de la Revista Boliviana de Derecho. El tema entonces es cómo oscila el péndulo en este tema entre legalidad y legitimidad. ¿Qué nos dice, doctor Cardoso? Muy buenas noches. En primer lugar, encantado de estar en el programa. Creo que este es un programa que hace falta en la sociedad y por lo tanto gustoso estar aquí, además de compartir con el doctor Ritter en el estrado o en el set y compartir el tema que nos ha convocado, y en ese sentido decir que vive el país una situación, podría decirse, paradójica, a raíz primero de la Ley Marco de Autonomías y después de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara precisamente la inconstitucionalidad de los artículos que establecían la suspensión de autoridades democráticamente electas a simple acusación. Digo paradójica primero porque la ley era inconstitucional y creo de ello todos éramos conscientes, incluso el gobierno sabía que era inconstitucional, pero sin embargo quiso desconocer la Constitución que él mismo escribió y a raíz de ello, haciendo de la vista gorda respecto de la Constitución, saca esta ley, reitero, a sabiendas de que era inconstitucional. Y determinadas autoridades y en determinados ámbitos de los gobiernos autónomos aplicaron, por así decirlo, a ojo cerrado esta ley sin considerar que era inconstitucional, sin considerar el artículo 410 de la Constitución, que establece que en caso de duda entre la Constitución y una norma inferior se debe aplicar con carácter preferente la Constitución. Y la Constitución establecía desde un principio, y no solo la Constitución, y no solo esta Constitución, sino todas las constituciones que hemos tenido en la vida republicana, y en esta plurinacional o pluricultural también, en el sentido de que la suspensión de un derecho, sea cual fuera el derecho, debe ser siempre a través de una resolución judicial motivada y siempre previo proceso y siempre y cuando esa resolución sea emergente de una sanción, es decir, la suspensión se consideraba una sanción. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional, cuando esta norma fue demandada de inconstitucionalidad, lo único que dijo eso, precisamente de que los artículos 144 y 45 y siguientes de la Ley Marco de Autonomías son inconstitucionales porque atentan derechos y garantías y porque también atentan contra la Constitución que reconoce esos derechos y garantías. Esa paradoja que nos promotivó, en el que nos sumergió esta ley, muchos creímos de que con la sentencia se resolvía el problema, pero nuevamente emerge el problema a raíz de que la sentencia genera algunas interrogantes que en mi opinión no son problemas, sino son probablemente interpretaciones interesadas de la norma o de la sentencia en este caso, de quienes pretenden por así llamarlo, perpetuarse en el poder, siendo que no la han conseguido legítimamente, no la han conseguido a través de las vías democráticas, como es el caso, por ejemplo, de las autoridades que fueron puestas en reemplazo de los titulares, precisamente aplicando esta norma inconstitucional. De manera que, consecuencia de la sentencia, surge ese problema, ¿no? Y aquí yo me acuerdo una de las frases que expresó el vicepresidente del país en el que dijo, ¿no?, esa sentencia hay que aplicarla para no generar problemas, es decir, hay que aplicarla, interpretarla con cuidado para no generar problemas, para no generar inestabilidad en el sistema de funcionamiento de los gobiernos autónomos,
pero lo que no dijo fue que ese problema ya lo generaron ellos mismos, con dictar una ley inconstitucional y con aplicar, además a ojos cerrados, esa ley inconstitucional. Por lo tanto, lo mejor que podía haber dicho es que con esa sentencia se resuelvan esos problemas generados por ellos. Pero amén de ello, en este momento estamos en una situación, en mi opinión, no de aplicación de la sentencia ni de aplicación de la ley, sino de una cuestión de interpretación interesada, sesgada de determinados sectores en beneficio propio, lógicamente, de no entender y asumir de que a raíz de que no hay una ley que solvente, que sea el fundamento de la suspensión, cualquier suspensión es ilegal, inconstitucional, ilegítima, y por lo tanto lo que debería corresponder y de lo que debería hacerse es que estas autoridades que fueron suspendidas con una ley inconstitucional, que en este momento no existe jurídicamente, deban volver a sus cargos del que fueron ilegal y legítimamente separados, ¿no? Doctor Otto Ritter, ¿cuál es la lectura que tiene Otto respecto a esto de la legalidad y la legitimidad en el ámbito en el que nos estamos moviendo? Bueno, primero que nada, muy buenas noches, un saludo cordial a todo el pueblo cruceño que nos está viendo, agradecido por esta invitación y por compartir el panel con Richard, con vos, Nando y con todo el pueblo cruceño. Decirte, mira, en primer lugar, la legitimidad consiste fundamentalmente en el acceso a un cargo por voluntad popular, mientras que la legalidad muchas veces significa acceder a un cargo por un mandato de la ley, nada más, sin tener el respaldo ciudadano. Pero aquí, en este caso en particular, hay un tema. Yo siempre digo, la legitimidad siempre va acompañada de la legalidad, pero la legalidad no siempre va acompañada de la legitimidad. Y en este caso en particular se da una figura muy interesante. Resulta ser que se ha expulsado del ordenamiento jurídico, como dice el doctor Cardoso, los artículos 144, 145 y siguientes de la Ley Marco de Autonomía, porque eran inconstitucionales, y siempre lo fueron. No es que esa presunción de constitucionalidad quiera decir que cuando debió aplicarse estas normas, el que la quería aplicar debió hacer un contraste con la Constitución. Y si hacía el contraste con la Constitución y veía que la Constitución está por encima de esta norma y establece una cosa diferente, debió aplicarse la Constitución y no la Ley Marco de Autonomía. Pero igual la aplicaron. Y ahora resulta ser que para dejar sin efecto esas resoluciones de suspensión de autoridades, se requiere de una otra resolución. Y mira lo interesante, quienes aplicaron la norma inconstitucional son quienes deben revocar su decisión. O sea, son jueces y partes, o sea, tienen que decir, ¿saben qué? Lo que hicimos está mal, y como está mal lo dejamos sin efecto y nos vamos a nuestra casa. Entonces no lo van a hacer porque son parte interesada. Van a ir buscando una chicana de cómo perpetuarse en el cargo ilegal e ilegítimamente, porque en este momento están ejerciendo funciones no solo de forma ilegítima, sino también de forma ilegal. Has dicho, Otto, que esta norma debió ser interpretada en su verdadera dimensión constitucional en contraste con la Constitución y que por lo tanto era inconstitucional, pero dice la propia Constitución, se presume la constitucionalidad de un acto, de una norma, mientras no sea declarada su inconstitucionalidad. ¿Quiere decir con esto que era constitucional cuando se aplicó? No señor, porque se presume. Presumir quiere decir creo que es, no está diciendo es constitucional, es una presunción, y las presunciones pueden ser absolutas o relativas, y en materia de derecho toda presunción de constitucionalidad es relativa mientras no sea contrastada con la Constitución. Eso ocurrió con la 2055. Pero qué, por eso le digo, pero cuando yo voy a aplicar una norma, cualquiera que ésta sea, vamos a suponer un artículo del Código Civil o del Código Penal o de lo que sea, por ejemplo el desacato, recuérdese que fue declarado inconstitucional. Yo lo sometí a usted a un proceso de desacato. Como juez yo tenía la obligación de agarrar y constatar, ¿es el desacato
un delito real o es inconstitucional. Esta norma es o no es constitucional. Yo como juez debo hacer eso. Y si considero que vulnera algún principio de la Constitución o de un tratado internacional ratificado por Bolivia, obviamente debo aplicar la Constitución y el tratado por encima de la norma. Así no hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Evidentemente, Richard, evidentemente, como dice Otto, es el juez ordinario el que debe determinar, debe darle la interpretación correspondiente de una norma para aplicarla a un caso concreto y por lo tanto es él el encargado de hacer ese contraste de constitucionalidad. En todo caso, sea que lo haga de una manera cierta o errada, correcta o incorrecta, está la resolución y esa resolución, entiendo, trata de corregirme, únicamente puede ser anulada vía otra resolución. Bien. Yo creo que un poco para extendernos y un poco ampliar la idea, hay que recordar de que vivimos en un Estado democrático, en un Estado de Derecho y en un Estado constitucional. Un Estado constitucional presupone la vigencia, el imperio de la Constitución por sobre cualquier otra voluntad, incluso por sobre la voluntad del legislador ordinario, por cuanto la Constitución es producto no del legislador, sino del constituyente, y por eso mismo es que es superior a cualquier otra ley también. Eso por un lado. Por otro lado, en un Estado constitucional, el juez, las autoridades que aplican la ley no son autómatas, no son mecánicos. Eso sucedía en el siglo XIX, en el siglo XX, siglo XVIII, en el que, acordémonos, un jurisconsulto, un jurista pero de renombre como es Montesquieu, decía, no, el juez es la boca muda de la ley. Eso estaba bien en aquel entonces porque había en aquel entonces en la cultura europea occidental la cultura hacia el legislador, la cultura hacia la ley, la fidelidad o el culto, mejor dicho, al legislador. Se entendía de que el legislador, en tanto que representa la soberanía del pueblo, es un legislador que no se equivoca, que es un legislador que siempre dice las cosas correctamente, es un legislador justo. Entonces el juez no tenía que discutir la ley, sino tenía que aplicarla, por así decirlo, ojo cerrado. Pero con el transcurso del tiempo, por la propia crisis del legislativo, también se constata de que el legislador sí se puede equivocar, sí puede dictar leyes injustas, inconstitucionales, y por lo tanto, quien debe de velar porque una persona no sea sancionada con una ley injusta, ilegal, inconstitucional, es el juez. Porque en cualquier sistema democrático el primer garante de los derechos es el juez. Es el juez. Entonces, en ese sentido, cuando una norma aparentemente es, bajo la duda razonable, inconstitucional, y el juez o la autoridad o el funcionario público tiene que aplicar esta norma, si esta autoridad tiene duda razonable sobre su constitucionalidad, debe promover el incidente o la acción de inconstitucionalidad concreta, de oficio inclusive, sin esperar a que las partes le soliciten. Y en este caso, en el que nos interesa, que es la suspensión de autoridades, hay que también decirlo, el Tribunal Constitucional nos jugó un flaco favor, porque en un primer momento se plantearon recursos de inconstitucionalidad, se promovieron incidentes de inconstitucionalidad de estos artículos en el trámite de suspensión de autoridades democráticamente electas. Lamentablemente el Tribunal Constitucional, felizmente no este, sino el anterior, yo los llamo los comisionados, que los nombró el presidente de la República a dedo, esos señores que fungieron de magistrados del tribunal, dijeron que el trámite de suspensión no es un proceso sino un procedimiento, y en un procedimiento no corresponde la tramitación del incidente de inconstitucionalidad. Afirmación o jurisprudencia, mala jurisprudencia, por suerte ya ha sido corregida por el actual Tribunal Constitucional, en el que dice sí cabe la posibilidad de promover el incidente de inconstitucionalidad incluso en trámites que sean simplemente un mero procedimiento y no un proceso formalmente establecido. De manera que, concluyo con esto, las autoridades que a tiempo de aplicar el 00, la ley la ley marco de autonomías, no tenían que haberlo hecho a ojo cerrado. Y en este punto yo creo que hay que hacer un reconocimiento a la Asamblea Legislativa Departamental, por ejemplo, cuando en el caso del gobernador resolvieron no aplicar los artículos 144 y 45 porque dijeron que no es constitucional, sino que prefirieron hacer prevalecer derechos constitucionales por sobre esa ley y felizmente creo que obraron bien y no se ganaron ningún proceso, porque también el otro temor era ganarse un proceso porque no se estaba aplicando una norma de manera legal, ¿no? Otto,
Evidentemente, un juez tiene la obligación de aplicar la ley ordinaria en contraste con la Constitución, o de acuerdo a lo que manda la Constitución en sus principios y valores. Pero, evidentemente, un juez dirime controversias. Hay una posición de una parte que entiende que es constitucional, hay una otra parte que argumenta y dice que no es constitucional. Entonces, él toma una decisión. Esa decisión es legal. A ver, la decisión que toma el juez, ¿verdad?, en una controversia, obviamente, más allá de legal, primero es legítima, ¿verdad?, porque él está investido de la autoridad para dirimir esa controversia. Es más, por ejemplo, en materia civil, el juez no puede dejar de fallar aduciendo oscuridad de la ley, falta de norma, etcétera. No puede, tiene que resolver la controversia. Entonces, es legítimo. Ahora, que dentro de la aplicación de esa norma, ya el juez se aparte de criterios de razonabilidad en la interpretación, es otra cosa. ¿Eh? Pero en este caso, digamos, lo que vos decís de que el juez es un tercero, es mirada interesante. El juez es un tercero con relación a los intereses de las partes. Pero aquí hemos tenido el caso de que son jueces y partes, por ejemplo, en el caso del Consejo Municipal. Quienes dictan la resolución de suspensión son los suplentes para suspenderlo a los titulares y quedarse ellos en el cargo. Y quienes se niegan a revisar aquella resolución son esos suplentes que están usurpando funciones que no les corresponden en estos momentos. Esa es una conclusión básica para concluir esta parte de este segmento, de este programa, y tiene que ver con que esta suspensión que se produjo de las autoridades municipales o legislativas en las diferentes gobernaciones, definitivamente fue una disposición, una resolución administrativa, quiero decir, de los propios interesados en el tema. Hacemos un brevísimo corte, volvemos enseguida con el segundo segmento en este programa Verdad y Justicia. La verdad, la justicia. Es una atribución netamente del señor fiscal de distrito, y lo que no son mis atribuciones mías, no tengo por qué emitir ninguna opinión. Útiles las o administrativas, ingresamos. La verdad y la justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Un programa diferente. Un programa para usted. Amables televidentes, retornamos al segundo segmento de este programa en el que estamos abordando la legalidad e ilegitimidad o legitimidad de la suspensión de las autoridades en aplicación del artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. En este segmento vamos a intentar que nuestros entrevistados, Otto Ritter Méndez y Richard Cardoso Daza, puedan respondernos a una interrogante. Comencemos con Otto. ¿Cuál sería o cuál es el procedimiento que ustedes recomendarían para que pueda consolidarse que las autoridades suspendidas
puedan retornar y ser restituidos en sus cargos? Mira, nosotros interpusimos un amparo constitucional vía Oscar Vargas y el Tribunal de Garantías, ¿qué dijo? Declaró improcedente la acción, aduciendo que no se habían agotado los trámites, las instancias administrativas, porque estaba pendiente de resolución un recurso de revocatoria de aquellas resoluciones que lo suspenden. Y como ya se había vencido el plazo para la resolución de esa revocatoria, que nosotros decíamos que fue rechazada, porque evidentemente fue rechazada en una sesión del Consejo, pero fue un rechazo medio folclórico y de ahí se agarró el Tribunal de Garantía, porque dice, yo voto en contra de la reconsideración, y alguien dice, voto en contra de la reconsideración hasta que se pronuncie la Comisión de Constitución. Entonces se agarraron del hasta que, y como no se había pronunciado la Comisión de Constitución, pese a que se le había vencido el plazo, el tribunal le concede a esta Comisión de Constitución 10 días más de plazo para que eleve su informe y recién se pronuncie el Consejo. La Comisión eleva su informe al Consejo y es un informe medio raro donde no dice revoquen o no revoquen, sino dice, ¿sabe qué? Aquí ha salido esta sentencia tiene que hacerla cumplir el Tribunal Constitucional y no nosotros. Nosotros somos incompetentes como Consejo Municipal, por tanto que esto vayan y reclamen donde le dé la gana. Más o menos así es la historia. Y el Consejo aprueba esa resolución. Entonces, concluye todo el trámite administrativo. Se cumple lo que dice el Tribunal de Garantía, que nos la declaró improcedente, no nos deniega la tutela, no entra al fondo. Eso permite que se vuelva a interponer la acción de amparo. Pero ahora hay un tema adicional. Resulta ser que además de ser inconstitucionales los dos artículos de la Ley Marco de Autonomía en base a las cuales se lo suspende, las dos acusaciones que fueron la base de la suspensión han quedado sin efecto, han sido ya anuladas, o sea, ya no hay ni acusación siquiera. Me has dicho que conocías la sentencia constitucional 1442. Exactamente, sí. Del alcalde de Macapaca, exactamente, en el departamento de La Paz. Evidentemente... Que tiene que ver con una autoridad, un alcalde suspendido, se anula la acusación y es restituido. Exactamente. Aquí se da la figura un poquito, exactamente igual, pero los recurrentes son otros. Resulta ser que este alcalde tiene una acusación, en base a esta acusación es suspendido, esta acusación queda sin efecto, en consecuencia él asume el curul, quienes estaban ejerciendo el cargo de alcalde presentan el recurso y el Tribunal Constitucional les dice, escúchenme jovencito, usted no tiene la razón, porque ya cesó la acusación, el motivo por el cual se lo suspendió, en consecuencia no puede seguir estando suspendido, usted no tiene la razón, más allá de la presunción de constitucionalidad en ese momento de las normas de la Ley Marco de Autonomía. Y eso es lo que sucede ahora. O sea, ya no tienen ningún argumento los usurpadores de funciones para quedarse en ese cargo. Richard, una consulta de lo que dice Otto. Dictada una sentencia constitucional, pero lo dijo Otto, que los concejales se habían declarado incompetentes. ¿Quién es el encargado de ejecutar o quién tiene la obligación de ejecutar y hacer cumplir una sentencia constitucional? Bien, refiriéndonos al caso concreto, particular del Consejo Municipal de Santa Cruz, yo creo que hay que hacer algunas precisiones previas. Primero, bien es verdad que no puede ser la misma persona juez y parte de la misma causa, pero eso es en el ámbito judicial. En el derecho administrativo eso está permitido. Una de las falencias del derecho administrativo y discutida en la doctrina es precisamente que el administrador, el ente público, se constituye en juez y parte. Por eso es que, por ejemplo, presentamos el recurso de reconsideración a la misma autoridad que dictó la resolución. Presentamos el recurso de alzada a la misma autoridad que dictó la resolución, para que la revoque. ¿Por qué? Porque esa autoridad es la que obra como juez y parte al mismo tiempo. Eso está permitido en el derecho administrativo. Y en mi opinión, el Consejo Municipal, en este caso de las suspensiones, obra como una entidad de derecho administrativo. Primer elemento. Segundo elemento,
El Tribunal Constitucional, cuando declara la inconstitucionalidad de los artículos 144 y 145, no dispone la inmediata reinstitución de las autoridades. Tampoco deja sin efecto la resolución de suspensión, sino que dice, son inconstitucionales los artículos 144, 45 y siguientes, o conexas con estos artículos. Por lo tanto, en mi opinión, no hay que pedirle a las autoridades que suspendieron cumplimiento de la sentencia, porque la sentencia no ordena la restitución. Lo que hay que pedirles a las autoridades que suspendieron es que restablezcan los derechos que se vulneraron con esa suspensión. ¿Cuál es mi base, mi argumento, mi fundamento para pedir el restablecimiento de los derechos vulnerados? Precisamente la sentencia del tribunal. Pero no voy a decir yo, cumplan la sentencia, porque la sentencia no me ordena nada. Por lo tanto, no me debería de preguntar quién es el encargado de hacer cumplir esta sentencia, porque no se trata de hacer cumplir la sentencia, se trata de hacer respetar derechos y garantías fundamentales, en este caso, por ejemplo, el derecho a ejercer cargos públicos como parte de los derechos políticos. Dos cosas aquí que surgen como interrogante. ¿Cuál es el fundamento del pedido y cuál es el procedimiento a seguir? Bien, yo soy de la idea de que aquí, a raíz de que existe una resolución municipal, lo que debería de hacerse, lo que tenía que haberse hecho, es que se pida precisamente la reconsideración de esa resolución municipal, pero formalmente, a través del mecanismo que establece la ley de municipalidades. Y ahí, por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2010, dijo, la reconsideración que antes estaba en duda si era un recurso o si era un simple pedido, dijo, es un mecanismo de impugnación como cualquier otro recurso impugnatorio en vía judicial. Por lo tanto, decía el tribunal, no se puede ir en amparo, por ejemplo, sin haber agotado el recurso de reconsideración. Por lo tanto, lo que debía haberse hecho es presentar un recurso de reconsideración contra la resolución de suspensión ante el Consejo Municipal. El Consejo Municipal tenía que haber votado la reconsideración, sí o no, en mi opinión, sin necesidad de remitir ni a la Comisión de Constitución ni a ninguna parte, y resolver si corresponde o no corresponde la reconsideración. Agotada esta, en mi opinión, viable el amparo directamente. Otto, ¿no te parece que esa resolución que se votó y que por el Consejo y que determinó la suspensión ahora ya no tiene sentido? ¿No sería más aconsejable plantear el pedido que, por ejemplo, ustedes han hecho, que se les niegue formalmente, ahí agotar la reconsideración y recién el amparo? Es que ya ha sido. Te lo voy a explicar. Aquí vamos a discrepar un poquito con el doctor Richard Cardoso. Primero, en materia administrativa rige el no formalismo. El Tribunal de Garantías, cuando se interpone el amparo, porque nosotros, los concejales mandan una carta, evidentemente diciendo, pedimos el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional tanto y tanto. ¿No? El presidente ahí del Consejo, Saúl Ábalos, pone a consideración esta solicitud y dice, esto es una reconsideración. Quienes están de acuerdo con la que se reconsidere, voten a favor, y quienes están en contra de la reconsideración. Y se vota como reconsideración. El Tribunal de Garantía, cuando interponemos el amparo, dice, evidentemente esto es una reconsideración. Así ha sido tratada. Entonces, como no ha sido rechazada porque la han mandado a la comisión y le damos plazo, entonces le dan un plazo para que traten la reconsideración. Y ya la trataron. ¿Ya? Y vuelven sobre lo mismo diciendo, nos declaramos incompetentes, o sea, están negando nuevamente la reconsideración. Vamos a ir por partes. Segundo elemento, evidentemente en materia administrativa puede uno ser juez y parte, pero no en materia municipal. La ley de municipalidades es absolutamente clara y dice que los concejales deben excusarse en aquellos casos que tengan un interés personal de ellos. Está clarito, lo dice la ley de municipalidades, porque es un órgano colegiado. Yo, por ejemplo, no puedo votar aprobando un contrato que se le va a adjudicar a